Buenas tardes, bienvenidos a la clase de combinaciones. Las combinaciones son ordenamientos numéricos o de elementos en los cuales un diferente orden no origina un elemento nuevo. Como por ejemplo, cuando tú deseas hacer un comité formado por 3 personas y tienes a Adrián, Benjamín, Carlos y Daniel, uno de ellos, por ejemplo, podría estar formado por Adrián, Benjamín y Carlos. Otro por Adrián, Benjamín y Daniel. Otro por Adrián, Carlos y Daniel. Y un último por Benjamín, Carlos y Daniel. Observa tú que si colocamos a Adrián, Carlos y Benjamín, es exactamente lo mismo que colocamos a Adrián, Benjamín y Carlos. O sea, en orden, un nuevo orden no va a originar un nuevo arreglo. ¿Ok? Eso es muy importante. ¿Cómo se definen? Se definen en cualquiera de estas tres notaciones. Podemos utilizar así entre paréntesis un número superior y otro inferior. Podemos colocar esta C con un superíndice y un subíndice o tal y como aparece en la calculadora, un NCR. En cualquiera de los casos se está refiriendo al combinatorio de n elementos agrupados de R en R. Su cálculo se está dando por esta relación. N factorial dividido entre R factorial por N menos R factorial. Entonces, si usted calcula la combinatoria de 8 elementos tomados de 5 en 5, el cálculo sería de este modo. 8 factorial sobre 5 factorial por 8 menos 5 factorial. 8 menos 5 es 3. Entonces nos tendríamos 8 factorial sobre 5 factorial por 3 factorial. Y eso, simplificado, me da 56. Te invito a que corrobores dicho resultado con el uso de tu calculadora. Y ahora algunas propiedades. Para ello, veamos lo siguiente. Si hacemos el cálculo de 6 combinatoria 4, haciendo el proceso vamos a obtener 30. Y si hacemos el cálculo de 6 combinatoria 2, vamos a tener también 30. ¿Por qué ocurre esto? Porque los números que están aquí sumados dan justamente el total de elementos que estamos combinando. 4 más 2, 6. Entonces, cuando tú tengas que es la suma de estos dos es igual al total que se está combinando, sus resultados siempre son iguales. Segunda propiedad, la combinatoria de 20 elementos tomados de 0 en 0. Inténtalo con tu calculadora y obtendrás 1. La propiedad es que la combinatoria de n elementos tomados de 0 en 0 es 1. Propiedad número 3. Vamos a hacer el cálculo de la combinatoria de 20 elementos tomados de 20 en 20. Y vas a obtener 1. ¿Qué es esta propiedad? Que la combinatoria de n elementos tomados de n en n siempre es 1. Última propiedad. La combinatoria de 20 elementos tomados de 1 en 1, si hacemos el cálculo, sale 20. Esta propiedad establece que la combinatoria de n elementos tomados de 1 en 1 siempre es 20. Hay los casos y propiedades para el cálculo. Vamos ahora con algo mucho más interesante, que es ver cómo utilizo estas propiedades o esta teoría de combinaciones para resolver cuestiones de la vida real. Entonces, por ejemplo, dice, a una sala de operaciones deben ingresar 6 profesionales de la salud. Esto tenemos que tener bien claro, 6 profesionales siempre para operar. Y aquí nos pone un caso específico. El Hospital San Barnabas cuenta con 5 cirujanos, 3 anestesiólogos y 12 enfermeras. La pregunta es, ¿cuántos equipos distintos se pueden hacer? Lo primero que tienes que hacer es tratar de identificar si se refieren a una permutación o a una combinación.
Como tú puedes observar, cuando se forman los equipos, da lo mismo que entre el doctor Pedro y el doctor Juan, a que entre el doctor Juan y el doctor Pedro. Da exactamente lo mismo. Entonces, como un orden distinto no me origina un nuevo elemento, estamos frente a combinaciones. Es más, siempre que queramos hacer equipos, comités, grupos, usualmente vamos a tener que hacer lo que estamos haciendo es combinaciones. ¿Cuántos elementos voy a combinar? Tengo que sumar 5 más 3, 8 más 12, 20. Son 20 elementos. ¿Y de cuánto en cuánto los voy a combinar? De 6 en 6, porque son 6 los que entran a operar. Entonces sería 20 combinatoria 6. Y eso sale 38.760. Sin embargo, podrían colocarnos algunas otras restricciones, como por ejemplo, ¿cuántos distintos equipos se pueden hacer si siempre debe haber 2 cirujanos y un anestesiólogo? Entonces, jóvenes, pensemos. Cirujanos siempre tienen que ser 2. Anestesiólogos siempre tiene que haber 1. Como son 6 los que siempre entran a la sala de operaciones, quiere decir que nos quedan 3 cupos para las enfermeras. ¿Cuántos cirujanos son? 5. ¿Cuántos anestesiólogos? 3. ¿Y cuántas enfermeras? 12. Y como da lo mismo que entre la señorita Betty y la señorita Rosa, o que entre Rosa y Betty, entonces estamos frente a combinaciones. Entonces tendrían que ser las combinaciones de 5 elementos tomados de 2 en 2 para cirujanos por la combinatoria de 3 elementos tomados de 1 en 1 para los anestesiólogos y la combinatoria de 12 elementos tomados de 3 en 3 para las enfermeras. Y haciendo el cálculo sale 6.600. O sea, puedo hacer 6.600 equipos distintos. Podrían hacernos una restricción más todavía. Dice, ¿cuántos equipos distintos se pueden hacer si siempre debe haber un cirujano y al menos un anestesiólogo? Entonces, mire, aquí están los cirujanos, acá están los anestesiólogos y aquí están las enfermeras. Dicen que siempre, o sea, tiene que haber un cirujano. O sea, de estos señores siempre tiene que haber uno. Y dice, y al menos un anestesiólogo. Cuando dicen al menos un anestesiólogo, quiere decir que puede ser uno o más. O sea, el primer caso es que haya uno. Y si hay un anestesiólogo, hasta ahí habrían 2 profesionales. Pero como entran 6 a sala de operaciones, quería el cupo para 4 enfermeras. Recordemos que son 5 cirujanos, 3 anestesiólogos y 12 enfermeras. Ojo, esto es un caso. Pero han dicho como al menos un anestesiólogo. Pueden ser que hayan 2 anestesiólogos. El cirujano siempre va a ser 1. Y en este caso habría el cupo para 3 enfermeras. Y un tercer caso es que hayan 3 anestesiólogos, cirujano siempre 1. Y en este caso habría el cupo solo para 2 enfermeras. Ya no pueden haber 4 anestesiólogos porque el máximo de anestesiólogos es 3. No hay más. Entonces, mi primer caso sería este. La combinatoria de 5 en 1, 3 en 1 y 12 en 4, que sale 7.425. El segundo caso sería este, un cirujano, 2 anestesiólogos y 3 enfermeras, que sale 3.300. Y mi tercer caso sería este, un cirujano, 3 anestesiólogos y 2 enfermeras, que sale 330. Sumo todas las posibilidades y me sale 11.055. Podrían colocarnos más restricciones todavía y dice aquí, ¿de cuántos equipos distintos se puede hacer si siempre debe haber? Y aquí faltó como mínimo, por favor, como mínimo, 2 cirujanos, un anestesiólogo y 2 enfermeras. Y dice, y el sexto integrante puede ser cualquiera de los profesionales de la salud. ¿Cuál sexto integrante?
Atención a esto, porque dice que siempre debe haber como mínimo 2 cirujanos. Ahí están los 2 cirujanos. Un anestesiólogo, ahí está, y 2 enfermeras. Pero hasta ahí solamente hay 5, pero a la sala de operaciones siempre tienen que entrar 6. Entonces, un primer caso sería que ese sexto sea cirujano. Y entonces serían 3 los cirujanos, un anestesiólogo y 2 enfermeras. Otro caso es que ese sexto no sea cirujano, sino sea un anestesiólogo más. Entonces serían 2 anestesiólogos, 2 cirujanos y 2 enfermeras. Y un tercer caso es que ese sexto profesional sea una enfermera más. Entonces serían 3 enfermeras, un anestesiólogo y 2 cirujanos. Y entonces, como son 5 cirujanos en total, 3 anestesiólogos y 12 enfermeras, su cálculo sería del siguiente modo. Eso para el primer caso, cuando el sexto integrante es un cirujano. Para el caso en el cual el sexto integrante es un anestesiólogo, ¿ve? Ha aumentado un anestesiólogo más, era 1, van 2 ahora. Y el tercer caso en el cual el sexto integrante es una enfermera. ¿Qué hago finalmente? Sumo todos los casos. Muchas gracias. Hasta luego.